Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo para seguir escalando en el árbol de la vida. En este día estaremos viendo la Sefirá de Geburá. Le damos las gracias al Boreolán porque solo Él nos permite seguir adelante en este maravilloso mundo de la Kabbalah y la Torá. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Quinta Sefirá, Geburá, fuerza. Geburá, que significa fuerza o poder, es la esfera de discriminación y limitación universales. En ella se fijan las condiciones fundamentales de todo, y las cosas son sometidas a una valoración y ajuste constantes. Una palabra clave de Geburá es precisión, que significa la aplicación rigurosa y exacta de límites. Gesed, la cuarta Sefirá, su poder complementario, es una esfera de expansión, pero sus fuerzas se dispararían si no fueran limitadas en Geburá, y al encerrarlas en límites precisos, se tornan fuertes, energéticas, poderosas. Un ejemplo servirá para aclarar este punto. La energía del vapor de agua en una caldera abierta se difunde rápidamente en la atmósfera, pero si cerramos la caldera y forzamos al vapor de agua a seguir un camino estrecho, se produce un trabajo mecánico que puede arrastrar trenes, como con la máquina de vapor. Por eso la ley de la limitación o de la restricción es la clave para la generación de uso consciente de la fuerza. La concentración es la llave del poder mental y la resistencia ejercida sobre la naturaleza inferior, la condición para la generación de energía espiritual. Geburá es la emanación discontinua o juicio de Dios. Es así una esfera de verdad absoluta, sin mitigar. Ya hemos aludido a ello al tratar de la sexta Sefirá o esfera de la belleza. La verdad es la realización de que el mundo está contenido en Dios, expresado ahora de una forma más radical. Nada existe verdaderamente sino Dios. El infinito, como dice el aforismo cabalístico, Él es Ejad, Yahid Meyuhad, uno, único, particular. Es así que Geburá es negación de lo finito, que es a su vez una negación de lo infinito, negación de la negación en suma. Si el rigor no fuera mitigado por la gracia, Gesed, el mundo no podría subsistir. Y el punto de equilibrio de ambas Sefirot, la cuarta y la quinta, es Tiferet, también llamada Rahamín, compasión. Como dijimos anteriormente, la compasión es el retardamiento del efecto respecto de la causa, ya que en los planos espirituales se da una retribución exacta e instantánea de las acciones. No hay separación entre causa y efecto. ¿Y cómo podría entonces lo finito permanecer incólume frente al rostro de lo infinito? Precisamente una de las funciones del plano físico es crear un marco en el que, por contracción u ocultación de la luz infinita divina, se pueda elegir libremente entre el bien y el mal, sin que aparentemente se produzca el premio o castigo esperados, las consecuencias necesarias de los actos. Por eso solo hay mérito mientras se está encarnado,
y esta vida es una oportunidad única para el desarrollo espiritual. En conjunto, Geburah representa la operación de la ley cósmica. En su aspecto pasivo es aseveración y juicio, como hemos dicho. En su aspecto activo es aplicación de la justicia, estricta y objetiva, que esencialmente tiende al restablecimiento del equilibrio. Tal es el principio de la ley de acción y reacción, la responsabilidad por las consecuencias de las propias acciones. La responsabilidad, es uno de los pilares fundamentales de la individualidad, una palanca necesaria para su crecimiento. El sí mismo tiferético precisa de la fuerza de Geburah y la usa conscientemente para su afirmación y consolidación. El individuo debe luchar contra todo lo que se opone a la realización de su verdadera naturaleza espiritual. Debe luchar fundamentalmente contra la expresión en sí mismo de su propia fuerza negativa oscura, el deseo de recibir solo para sí. Es esta fuerza la que le tiene atado a su naturaleza inferior e impregna todo su mundo egoico. Su asiento es Geburah, y desde el inconsciente rige al individuo yesódico. Geburah es contracción, restricción, los límites del individuo, y solo se desea aquello de lo que se carece. Pero al acceder a Tiferet con su iluminación, el individuo percibe claramente la fuerza de su deseo y tiene que rectificarla, o sea, hacer tikkun, y transmutarla. Si no es así, si cede a ella, se torna en un ser bastante peligroso que une a la claridad de visión de Tiferet el uso del poder para sus propios fines, hasta que interviene la justicia divina y restablece el equilibrio. Si se ha hecho daño a otros, o como mínimo hasta que el individuo vuelve a caer a su estado psicológico anterior, centrado en la ilusión de Yesod, aunque a veces sin darse apenas cuenta de ello. En esencia, la fuerza negativa que en el plano anímico se manifiesta como el deseo de recibir es tan necesaria como la positiva, el deseo de dar. La primera es lo que constituye la vasija, la segunda es la luz que la llena, y esto a todos los niveles. No puede haber dar sin algo que reciba. Solo el Creador es puro deseo de dar, y la expresión de este deseo es la luz infinita. La diferencia entre los seres estriba en su distinto deseo de recibir. La restricción de la luz por los límites de Geburah constituye la identidad de Tiferet. Pero puesto que el Creador es puro deseo de dar, todo deseo de recibir nos aparta radicalmente de él, que es el sumo bien. Por eso es necesario transformar el deseo de recibir de la fase de deseo de recibir solo para sí, a la fase de deseo de recibir para dar o compartir, lo que crea la afinidad con la luz y por ende la unión con lo divino. Y esto solo se puede realizar si existe libertad de elección, para lo cual es preciso que haya ocultación de la luz, resistencia, esfuerzo y mérito, porque lo que es ganado sin esfuerzo no se incorpora verdaderamente a la propia naturaleza. Dios podía habernos hecho
autómatas incapaces de rechazar la luz, pero eso no nos habría hecho divinos, ya que el dar del Creador es totalmente libre. El papel del mal en el universo es poner a prueba al bien. El mal no tiene entidad objetiva y no cuenta en el diseño final del Creador. Por eso, mediante la fuerza gebúrica, el individuo consigue la victoria de Netzach, a la que se le aludió antes. Su concentración, rigor, disciplina, control, resistencia al mal y capacidad de discernimiento son palancas necesarias para el propio crecimiento anímico. Geburá nos trae experiencias difíciles que continuamente ponen a prueba nuestros propios límites y nos enseña el valor didáctico del sufrimiento, y esto hasta que hayamos completado la rectificación de nuestra vasija. Tenemos dos posibilidades: aplicarnos el rigor a nosotros mismos o esperar a que la propia vida lo haga. Porque la cualidad o calidad se prueba en el crisol. Solo así se puede alcanzar el poder suficiente para soportar el tremendo impacto de los mundos superiores. El personaje bíblico que encarna las fuerzas de Geburá es el patriarca Yitzhak, el cual aceptó el sacrificio de sí mismo. Nos imaginamos a un joven Yitzhak acompañando a su padre para el sacrificio, inconsciente de lo que ocurre. Pero en realidad, y según el registro bíblico, Yitzhak tiene entonces 37 años. Es pues un adulto y sabe perfectamente a dónde se encamina. La tradición dice que aunque el sacrificio de Yitzhak no llegó nunca a consumarse, su alma abandonó el cuerpo por unos instantes para ascender a las alturas celestiales. Dios la devolvió para revivir su cuerpo, que había quedado momentáneamente sin vida. Por eso dice que el sacrificio de Yitzhak prefigura la resurrección final y que Dios restituirá a los muertos en el mérito de Yitzhak. La resurrección es una expresión de la Geburá de Dios, su poder y dominio sobre todos los aspectos de la existencia. Cada uno de los tres patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, desarrolló una aproximación personal a lo divino. Yitzhak se especializó en los aspectos de la disciplina y la autosuperación, las llaves de Geburá. Tanto es así que el apelativo del temor, Pahad, de Yitzhak, por el que jura a Jacob, Bereshit 31:53, pasa a ser un nombre de Dios. Geburá es, pues, una esfera de batalla. En ella se concentran los aspectos destructivos de la divinidad, lo que se conoce como los ejecutores del juicio. Se destruye lo que ya no cumple una función evolutiva. Es la destrucción positiva y necesaria que precede a todo cambio o construcción nueva. Igualmente se lucha contra todo aquello que se opone a la evolución, el despliegue de la ley cósmica, el plan divino de la creación. En última instancia, la muerte, manifestación del deseo de recibir solo para sí. También morirá. Solo si hay diferencia, hay identidad. Solo donde hay separación, hay seres. Solo cuando hay oposición contra unos límites, hay crecimiento constructivo. Tal es el papel necesario y benéfico de Geburá en los mundos de la forma. Pero si Geburá separa, es necesario algo que una.
A la trascendencia de la verdad de Geburá se opone la afirmación de la inmanencia de su polar complementario. La cuarta sefirá, Gesed, la grandeza, el amor y la misericordia, que es la próxima sefirá que estaremos viendo. Amigos, hasta aquí la lectura de esta maravillosa enseñanza. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.